Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes en esta hermosa noche para estudiar la palabra del Señor, que es tan importante para nuestra vida. Esta es nuestro estudio de Adulam. Para los hermanos que nos están ahora sintonizando, que están con nosotros en la red y quizás se preguntarán qué quiere decir Adulam. Bueno, la palabra Adulam quiere decir lugar de refugio y tiene su base en el Antiguo Testamento, y quiero leer dos versículos solamente que hablan de esto, específicamente en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Y de ahí fue donde como iglesia nosotros tomamos la idea de ponerle a nuestros grupos de estudio bíblico Adulam. Dice la palabra del Señor de esta manera: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. El versículo 2, cuando estudiamos este versículo, fue muy importante para nosotros, porque entendimos que el lugar de refugio es el lugar donde todas las personas que tienen alguna situación de necesidad, alguna situación de dolor, temores, angustias, tribulaciones, van a ir. Y la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia Monte de los Olivos, quiere ser siempre ese Adulam. Y de esta manera, en diferentes partes de la ciudad, se ha establecido un centro de estudio bíblico que se lleva a cabo entre el día miércoles y el día viernes en horarios distintos, donde hay un hermano encargado allí de predicar la palabra del Señor. Por supuesto, toda la iglesia está aprendiendo lo mismo, pues el tema que se estudia en cada uno de los grupos de estudio bíblico es el mismo. Así que todos los hermanos están buscando conocer más de la palabra del Señor y también encontrando el refugio en el Señor Jesucristo, pues nuestra relación con el Señor trae para nosotros mucha paz. Entonces, hermanos, estaremos transmitiendo semana a semana el tema Adulam. Estamos estudiando en estos meses el libro del Evangelio de Juan. Hace algunos días apenas terminamos de estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles, que duramos un tiempo considerable, 1 año, 8 meses estudiando este fantástico libro de la palabra del Señor, que nos trajo tantas enseñanzas sobre la vida de la iglesia y la misión de la iglesia y la obra poderosa del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Así que les invitamos a que puedan estar con nosotros en esta noche estudiando la palabra del Señor. Hoy estudiaremos un versículo solamente tan profundo, tan importante para la fe cristiana, como lo es el capítulo 16 el versículo 16, perdón, del capítulo 3 del libro de Juan. Así que quédese con nosotros, vamos a estar estudiando la palabra del Señor. También vamos a orar por sus necesidades y también, mis amados hermanos, poner en las manos de Dios todas aquellas cosas que nos aquejan, que nos entristecen. Aun cuando no podemos reunirnos físicamente, podemos utilizar estos medios para llevar a cabo la palabra del Señor, para transmitir el mensaje de Dios para sus vidas. Vamos a comenzar, como siempre, comenzamos cada actividad poniendo todo en las manos del Señor, sabiendo que todo delante de nuestro Dios debe estar siempre en sus manos y Él tiene el control de todas las cosas, y ofrecerle a Él toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, pues Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, porque nos das los medios, Señor, para poder estar llevando el mensaje de tu palabra a nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre, porque a través de estos medios de comunicación podemos, Señor, trascender las distancias, trascender, Señor, lugares, y también, Señor, podemos llevar tu palabra a aquellos que aún no te conocen. Te pido que en esta noche, oh Señor, tú seas glorificado en cada una de las cosas que hagamos. Que sea, Señor, tu palabra la que reine en nuestros corazones y podamos en nuestras familias, en nuestras casas, allá donde nuestros hermanos están, puedan también recibir esta palabra de fortaleza,
en cada uno de ellos, Señor, y puedan ser consolados, pero también, Señor, puedan ser confrontados. Pues tu palabra, Señor, no solamente consuela, sino también confronta para transformar aquellas cosas que en nuestra vida, Señor, no son correctas y que no son agradables a ti. Bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber ofrecido al Señor este momento tan especial, vamos a escuchar una alabanza que nos habla acerca de a quién nosotros tenemos que dar la gloria, pero también nos habla del carácter de Dios, ese carácter santo que el Señor con su palabra, con una sola palabra, puede hacer que las cosas funcionen. Escuchemos esta alabanza y escuchemos atentamente la letra, pues nos habla del carácter de Dios. A ti la gloria. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria. Estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay en mí. Andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria. Para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. La gloria a ti. Tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, miré a ti la gloria. Para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, agradecemos a
nuestro Dios, porque también el Señor nos bendice por medio de la alabanza, y por medio de la alabanza también podemos conocer parte de lo que es el mensaje de Dios. Por supuesto, la alabanza no sustituye a la predicación de la palabra del Señor, pero como decía el doctor Sproul, si tú quieres saber, quieres conocer lo que una iglesia cree, escucha lo que canta. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 al versículo 21. Allí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y también la exposición de la misma. La palabra del Señor dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, acerca del amor de Dios. Y bueno, hablar del amor de Dios es hablar de uno de los temas centrales de la palabra del Señor, pues el amor de Dios es infinito y se muestra de una forma gloriosa, de una manera maravillosa en la vida del hombre. El pasaje que acabamos de leer, comenzando específicamente con el versículo 16, dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como decíamos hace un momento, este es el pasaje quizá más clásico. Todo creyente, la mayoría de los creyentes, hemos leído o hemos memorizado este pasaje, pues es un pasaje muy importante. Inclusive cuando usted viene a la fe en Cristo, quizá el pasaje que más pueda recordar es este pasaje, porque resume prácticamente todo lo que tiene que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es que el Evangelio casi siempre nosotros lo pensamos en relación solamente de una buena noticia, pero el Evangelio de manera especial tiene que ver, sí, con esa buena noticia, pero tiene que ver también con todo lo que implica la obra de Cristo, de qué nos salva el Señor, de qué nos libra el Señor, y también esa parte importante de lo que es su sacrificio. Entonces hemos de hablar de ese amor de Dios, y podemos encontrar en este texto tan amado por el pueblo cristiano el carácter de ese amor. No solamente el carácter de ese amor vamos a encontrar en este texto, sino también la base, el fundamento de ese amor. ¿Quién fue quien amó? Dios, dice este versículo 16. También encontraremos cuál es el objeto de este amor. Dios amó al mundo, y el objetivo, el propósito de este amor, que tiene que ver principalmente con que Dios amó al mundo, sí, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es de lo que el Señor realmente nos está hablando en este pasaje. Entonces, lo primero que vamos a considerar en este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16, es la dimensión de ese amor. Juan pone un énfasis muy especial al considerar la dimensión del amor de Dios. Este amor es incomparable, pues muestra ese amor que no tiene igual. Es decir, las parejas pueden decirnos que nos amamos, pero nunca ese amor será comparado con el amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor desinteresado. Dios nos amó aún a pesar de saber que nosotros no teníamos nada que ofrecerle, nada que poder darle nosotros. Por esa manera tenemos que entender primero que la frase "de tal manera" se refiere a esa dimensión de ese amor de Dios que no hay ni habrá en la historia de la humanidad, ni tampoco a lo largo del pasado habrá un amor que se compare a ese amor que el Señor
tuvo con nosotros. Y esa dimensión del amor de Dios no es tan solo la magnitud en relación de ese amor, sino también en la cuestión del tiempo. Cuando nosotros hablamos de la dimensión del amor de Dios, tenemos que pensar en el tiempo. Y la palabra del Señor en repetidas ocasiones nos enseña que el tiempo del amor de Dios es la eternidad. Es decir, la eternidad en aquel momento donde el tiempo ni siquiera era contado, porque el tiempo viene a ser realmente una creación del Señor. En el principio, dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1, y entonces la eternidad, fue en la eternidad, en aquel momento, en aquel instante cuando el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él nos amó. ¿Sí? Nos amó, nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, del versículo 3 al versículo 14, ese pasaje tan conocido y que algunos teólogos inclusive lo han llamado, ¿verdad?, la economía de la salvación, y algunos otros han dicho, ¿verdad?, que es un cántico de la redención, y comienza hablando de la obra del Padre, que el Padre nos amó precisamente, ¿verdad?, por medio de Cristo. Él nos predestinó, por medio de Cristo Él nos eligió, e inclusive nos enseña que fue por el puro afecto de su voluntad. Y el apóstol Pablo en gran parte de sus escritos nos va a hablar especialmente de ese amor que Dios tuvo para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan nos habla en este pasaje acerca de esa dimensión del amor de Dios, esa dimensión eterna. Pues Dios no nos ha amado a partir del momento en que nosotros fuimos creados, sino el Señor nos amó desde la eternidad, y el Señor nos dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios entonces es un amor eterno, no es un amor temporal, no es un amor que nace con base en algunas acciones del hombre, porque es un amor que nos manifiesta su gracia, y sabemos que la gracia de Dios es un favor inmerecido. Así que la dimensión del amor de Dios se remonta entonces a la eternidad y fructifica en Belén y en el Calvario, como nosotros lo vemos a través de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y se considera como un hecho grande, central y único en la historia de la humanidad. Aquel amor es un amor rico, un amor verdadero, lleno de comprensión, lleno de ternura, lleno también de majestad. Es un amor incomparable, es un amor en el cual el Señor podemos ver que Él, aún a pesar de saber que nosotros no tenemos nada que ofrecerle, no tenemos nada que darle, aún así Él nos amó a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra incapacidad de poder buscarle. A pesar de eso, el Señor quiso amarnos. Ahora, el amor de Dios, hermanos, se muestra a través de que Dios, de manera especial, es quien toma siempre la iniciativa. Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue Dios quien nos amó. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Él llegó a nuestra vida, llegó a nuestro corazón, llegó a nuestro ser y nos amó, mostró ese amor por medio de su Hijo Jesucristo. Y de esa manera es como el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hizo que nosotros reaccionáramos a ese amor. Pero no fue algo que nació de nosotros, sino fue realmente el Señor quien nos movió a que nosotros le amáramos a Él, porque Él nos amó primero. Y esto se da precisamente, hermanos, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que obedece especialmente al amor de Dios. En ocasiones nosotros a veces pensamos o llegamos a atribuir la salvación a un aspecto de dolor de Dios por la miseria del hombre. Pero la Biblia nos enseña que la salvación, hermanos, es un acto de amor. Incluso Dios ya había predestinado al hombre antes de haber sido creado. Y esto es algo fantástico que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Muchas personas tratan de poner la salvación como un elemento que nace del hombre, o que el hombre mismo lucha o trabaja en pos de su salvación. Pero lo que nosotros vemos a lo largo de la palabra del Señor es que no es así. El hombre, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, Él nos dio vida a nosotros. Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Es decir, nosotros estábamos completamente muertos y fue por medio del sacrificio de Cristo que nosotros recibimos salvación. Él nos resucitó, nos levantó de los muertos. Es decir, el Señor nos dio vida con el Señor, con Cristo mismo, para que nosotros pudiésemos tener la capacidad de poder buscar al Señor. Es decir, mis amados hermanos, nosotros no hubiésemos buscado a Dios si Él no hubiese llegado a nosotros, Él no nos hubiese amado primero. Así que Dios siempre toma la iniciativa. Cuando Adán y Eva pecan en Génesis, nosotros vemos cómo ellos se esconden y es Dios quien va en busca de ellos. David ha pecado también y David trata de esconderse delante del Señor y es Dios quien va y lo confronta por medio del profeta Natán. Y así vamos a encontrar cada historia en la vida de los profetas, cada historia en la vida de los siervos de Dios, que fue Dios quien tomó la iniciativa. Y fue contigo también, con quien Dios también tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa conmigo, amándome también. Y la toma también con aquellas personas que aún no le conocen. Él está permitiendo que aún en medio de esta circunstancia su palabra se siga predicando. El Cordero de Dios inclusive ya había sido predestinado para la redención de los hombres antes de la creación. Dios había trazado un plan maravilloso y en ese plan, por pura gracia, quiso incluirnos a nosotros. Así que cuando hablamos, hermanos, del amor de Dios, tenemos que recordar que el amor de Dios no solamente es infinito, sino que también es un amor incomprensible. Es un amor que desde el punto de vista del ser humano a veces parece ser ilógico, porque se orienta hacia el pecador, se orienta hacia el rebelde, Dios amando a sus enemigos, Dios amando a los rebeldes, Dios mostrando gracia. A veces esto parece ilógico ante el pensamiento humano. Y el hombre a veces trata a través del razonamiento llegar al conocimiento de la verdad de Dios. Pero esto solamente viene por un acto divino en el corazón del hombre que abre sus ojos y puede ver la maravillosa historia de redención por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es intrínseco, es decir, es en esencia. Dios ama porque Dios es amor. El amor de Dios es un amor soberano. Ama aunque no haya nada en los objetos que reciben este amor, es decir, en nosotros, que le motive a amarnos. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar siempre a la luz de las Escrituras. Nosotros fuimos amados, a pesar de que nosotros deberíamos ser el objeto de la ira de Dios. La palabra del Señor también nos enseña que nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Esto muestra entonces el gran amor de Dios para con nosotros. El pueblo de Israel en algún momento llegó a sentirse orgulloso por ser el pueblo de Dios. Pero en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, versículo 8, el Señor le recuerda al pueblo de Israel que lo ha elegido no por ser el pueblo más importante, no por ser el más capaz, sino el Señor le dice a Israel, aun cuando eras el más insignificante. Así que toda arrogancia espiritual y todo corazón lleno de vanidad delante de Dios es rechazado. Porque nosotros no podemos tomar una actitud de fariseos, arrogantes, pensando que nosotros somos tan buenos y que por eso Dios nos ha amado, o que Dios nos ama más a nosotros porque somos diferentes a los demás, somos menos pecadores que otros. Eso es completamente un legalismo que a veces existe en muchas personas que llegan a considerarse superiores a otras o como receptoras de un mayor amor y una mayor gracia de parte del Señor. Si algo tenemos que considerar, mis amados hermanos, es que en realidad el amor de Dios se muestra para todos aquellos que el Señor eligió antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde tenemos que ver la manifestación de ese amor de Dios. Fue Dios quien entregó a muerte a su Hijo. Y el Hijo asume voluntariamente la determinación del plan redentor que se había trazado en la eternidad,
desciende hasta las partes más bajas de la tierra para humillarse hasta la muerte y, como dice la carta a los Efesios, y muerte de cruz. Hermanos, no es el hombre quien motiva a Dios. Es Dios quien da a su Hijo. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que nadie le quita la vida. Él mismo la pone y Él mismo la vuelve a tomar. Esto significa que es un acto voluntario de Dios. Fue un acto del amor de Dios hacia nosotros. Que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, aun cuando nosotros no merecíamos absolutamente nada de ello. Dios entregó en manifestación de su amor a su propio Hijo. Él no tenía ninguna necesidad de venir a morir entre nosotros. No tenía ninguna necesidad de padecer entre los hombres. Pues Él es santo, Él es perfecto, Él es justo, Él es glorioso. Él no tenía necesidad de dejar su trono y su corona, como dice el himnólogo. Jesús no tenía esa necesidad. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que Dios entregó en manifestación de amor a su propio Hijo, lo que significa que ejecutó en Él el castigo que suponía la responsabilidad penal por nuestro pecado. Y bien el profeta Isaías nos recuerda, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue lastimado por nuestros pecados. El castigo de esa paz que tú y yo tenemos ahora, esa reconciliación que tenemos por parte del Señor, esa paz que podemos tener ahora, fue precisamente el precio que Jesús pagó en la cruz. El Señor derramó su ira sobre Él. Él nos salvó de la ira del Padre. Él recibió sobre sí mismo el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Y de esta manera, mis amados hermanos, nosotros recibimos esa redención. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces esa paz viene por medio de la fe que nosotros tenemos en Cristo, y recibimos esa justificación por medio de la obediencia del Señor y esa redención por medio de su muerte. La copa de maldición fue asumida por Cristo para que los que estábamos malditos seamos ahora herederos de la bendición. Los que estábamos condenados al castigo eterno, ahora tengamos la vida eterna, la redención. Y es de eso principalmente que sigue el texto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto es muy claro. Ningún ser humano puede ser salvo de la condenación por medios propios. No se trata de lo que usted piensa, no se trata de lo que usted cree, se trata de lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Esto significa que el Señor fue quien trazó el plan de redención y la manera en que nosotros, cada uno de los que hemos creído en el Señor, podemos ser salvos. Usted puede esforzarse por ser una persona buena, pero el Señor no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Usted puede presumir que es una persona que lleva años en la iglesia, lleva años en la religión, pero si usted todavía no ha rendido su vida a Jesús, si usted sigue confiando en lo bueno que usted es porque usted no ha entendido el evangelio todavía. Nosotros no debemos confiar en lo bueno que somos o en las cosas buenas que hacemos, sino tenemos que confiar en la obra redentora de Cristo. Pues, mis amados hermanos, nosotros sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que el propósito de esta manifestación de amor de Dios que vemos en este pasaje es principalmente la salvación. El evangelio es anunciado a todos los hombres, pero solo es efectivo en aquellos que creen. Lo cual debemos aclarar que esta fe de la que la palabra del Señor nos habla, de ese creer, no es un acto humano, sino realmente es un acto divino. Dios es quien pone en nosotros esa fe por medio de su Espíritu Santo. Una vez que hemos escuchado el mensaje del evangelio, nos hace entender el evangelio, nos confronta con el evangelio, nos lleva al arrepentimiento, hace nacer esa fe en nosotros, y Pablo lo aclara diciéndonos, ¿verdad?, que la fe es un don
de Dios, no es algo que nace de nuestros corazones, sino es algo que Dios pone allí, porque nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Jesús, perdón, si el Padre que lo envió no le trae a Él. Esto significa que la salvación, la redención, la obra de glorificación, todo tiene que ver con un acto solamente divino, donde el hombre permanece pasivo, es decir, el hombre no hace en absoluto nada para salvarse, pues está muerto espiritualmente. Ahora, esto no significa que nosotros hemos de vivir una vida disoluta, una vida apartada de la palabra de Dios. No, porque realmente el reflejo de que nosotros hemos entendido el Evangelio es vivir una vida que se conforma a la palabra del Señor. Es decir, la obediencia, la relación con la palabra, no es el camino a la salvación, pero sí es el reflejo de una vida que ya ha sido transformada por medio del Señor. Así que el Evangelio, aunque es anunciado a todas las personas, solo es efectivo en la vida de aquellos que creen, lo cual, como ya dijimos, ¿verdad? Es un acto solamente divino, es un acto solamente de Dios. Y el texto también habla aquí de una condenación, habla de una perdición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto no se está refiriendo a la muerte física solamente. Muchas personas pueden pensar en ese sentido, pero lo que está reflejando aquí el texto tiene que ver con la cuestión de la eternidad. Es decir, la perdición de la que habla el texto aquí es una referencia a la condenación eterna. Y esto es un asunto verdaderamente serio, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en este momento. Dios envió a su Hijo, en los textos que continúan a este versículo 16, el mismo Juan aclara que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y muchas personas han entendido que podemos vivir una vida alejada de Dios y al final, ¿verdad? El Señor, como es amor, como es todo amor, pues Dios va a pasar por alto todas nuestras acciones y pues estaremos en la presencia de Dios disfrutando de la salvación. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor encontramos que esto no es así, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. En ese juicio, por supuesto, el abogado de aquellos que hemos creído en el Señor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que intercedió por nosotros, Él fue el quien pagó por nuestra deuda, así que ya no hay más condenación. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Y nos habla y nos dice, ¿verdad? Que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la condenación eterna viene principalmente, hermanos, porque las personas no creen. Y eso es lo que Juan va a explicar más adelante. La falta de fe, la falta de creer en Cristo. Y no solamente un creer como un aspecto intelectual, sino esto tiene que ver con una entrega total a una vida que agrade al Señor en todo. Es decir, creer en Cristo, en nuestra fe, pero también vivir conforme a lo que el Señor enseña en su palabra. Así que el que cree es librado de esa condenación eterna, de tal manera que aquellos que hemos creído en el Señor no experimentaremos ese castigo eterno, sino que gozaremos de la vida eterna con nuestro Redentor. Por esa razón el apóstol Pablo llegó en algún momento a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él veía la muerte como una ganancia. Hoy quizá uno de los temores que alberga nuestra sociedad es el temor a enfermar del coronavirus, porque algunos lo han puesto como sinónimo de enfermar, sinónimo de muerte, literalmente. Ahora, tal vez usted no enferme de coronavirus, pero eso no significa que usted nunca va a morir, no significa que yo no voy a morir. Bueno, sí, no es que el Señor viene antes, pero la muerte es un evento que todos vamos a enfrentar. Job en el capítulo 14 dice: el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Y Job va a hablar allí en un discurso amplio acerca de la vida del hombre y de la brevedad de la vida del hombre, ¿verdad? Entonces,
tenemos que considerar que la muerte es un evento que va a llegar a nosotros en cualquier momento. La cuestión es cómo estamos nosotros preparados para ese momento que es inminente, que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de coronavirus, puede ser de cualquier cosa. Alguien decía por ahí que para morir solamente se necesita estar vivo. Entonces necesitamos entender realmente, mis amados hermanos y amigos, que la muerte es un evento inminente. Ahora, ¿por qué Pablo en ese momento llegó a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque él veía la vida de esa manera y la muerte también de esa forma, como una ganancia. Porque cuando nosotros hemos venido a Cristo, en realidad, mis amados hermanos, la muerte se convierte solamente en un aspecto en el cual nosotros vamos a comenzar a vivir una verdadera vida. Aquella promesa que aparece en Apocalipsis o descripción que aparece en Apocalipsis capítulo 21 de la ausencia de la muerte, de dolor y de aflicciones. Todas esas promesas de Dios serán efectivas de manera muy clara en la vida de todos nosotros. Pero para que usted pueda tener esa confianza y saber que podemos descansar en el Señor, primero es necesario que nosotros creamos en Cristo. Primero es necesario que usted entregue su corazón al Señor Jesucristo. Por eso en este pasaje vemos el amor de Dios. La manera en que el Señor mostró su amor para con nosotros no tiene comparación. Nadie le quitó la vida. Él la puso para volverla a tomar. Lo hizo por amor, de una forma incondicional. Es por eso que yo te invito en esta noche a que tú reflexiones, que tú pienses, que tú puedas ver realmente que tu pecado y mi pecado encuentran perdón solamente en Cristo. Que nosotros podemos esforzarnos por tratar de ganarnos la salvación, pero ese esfuerzo es completamente inútil. Porque tendríamos que cumplir toda la ley de Dios a perfección, cosa que ni usted ni yo podemos hacer. Por eso confiamos, por eso creemos, por eso vamos a Cristo, que por medio de la fe en Él nosotros somos justificados. Es decir, su justicia es atribuida a nosotros por medio de la fe y su obediencia nos es dada por medio de la fe. Y el perdón de nuestros pecados viene por medio del sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor ha amado al mundo, envió su palabra, envió a su Hijo a morir por nosotros para pagar por nuestros pecados. Es el tiempo en que nosotros tenemos que buscar a Dios y contemplar el amor infinito de nuestro Dios, que Él está con nosotros todos los días, que no nos abandona, que aún en medio del dolor Dios está ahí. Y tal vez tú estés pasando un momento difícil, estés pasando un momento de angustia, tal vez estés preocupado por qué va a pasar con tu trabajo, qué va a pasar con la economía. Recuerda, el Dios de la Biblia es un Dios soberano. No hay nada, absolutamente nada, que escape de su control o escape de su poder o escape de su conocimiento. Recuerda, Dios tiene el control, así que pongamos en las manos de Dios nuestras vidas, descansemos en Él. Echemos toda nuestra ansiedad en las manos del Señor y Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Amén.